Un saludo con todos. El primer video de los que voy a compartir por este canal respecto al BCA o el Volume Spread Analysis, por sus siglas en español, para la lectura de los gráficos del trading. Este primer video, de hecho, va a ser el único de los videos que va a ser público. El resto de videos en la que ya se van a estudiar todas las signos de fortaleza y debilidad del mercado va a ser compartido de manera privada en este mismo canal únicamente para suscriptores. Así es que si quieres aprender de una forma gratuita cómo leer el mercado conforme a la huella profesional, suscríbete y disfruta y saca provecho a toda la información que te voy a dejar al alcance de tus manos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es esto del BCA? Y en realidad, en todos mis años de trading, una técnica o un método para leer gráficos que en realidad muestra las pistas que el profesional nos está dejando en los gráficos del mercado para ir moviendo el precio. Si bien es cierto, en todos mis años como trader, como analista de mercados, he utilizado todos los métodos que existen, ya sean estos como son las patrones de las velas japonesas, indicadores técnicos, lo que es las bandas de Bollinger, el MACD, el RSI y demás. Em, el BCA ha sido el único método en la que en realidad me ha llevado a ser rentable en el trading y sobre todo consistente, entendiendo ya todo lo que conlleva y las razones de por qué el precio se mueve y en dónde el profesional manipula y sobre todo cuáles son las pistas que van dejando en el mercado y sobre todo en los gráficos y que nos van a ir guiando bien. Esta es una información muy valiosa que te lo dejo al alcance de tus manos. No he encontrado canales de YouTube en realidad que te enseñen esto de una forma gratuita. Todos tienen siempre algo que difiere de la realidad y que lo pintan de una forma mágica, por así decirlo. Pues bien, como te indicaba, yo lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal para que puedas tener acceso a todos los videos. Pues bien, lo primero, ¿qué es esto del BCA? El BCA, como indica nuestro concepto, permítanme, voy a revisar y activar el puntero para poderlos ir guiando en la lectura. Bien, ¿qué es el BCA? El Volume Spread Analysis, por las siglas en inglés o en español podemos traducirlo al análisis de los spreads conforme al volumen. Y este es un método de lectura de gráficos en la que se analiza los cuerpos de las barras del precio dependiendo del cierre de estos precios, de estas barras, de estas sesiones, y comparado siempre con el volumen que acompaña cada una de estas barras. En este caso, esta lectura de gráficos es una lectura detallada en la cual se va a ir analizando barra por barra, pero siempre vamos a ir teniendo en consideración lo que sucedió a la izquierda del gráfico, es decir, al histórico, siempre conforme el volumen. Preguntarán y muchos me han dicho, pero ¿por qué el volumen? Lo que sucede, y haciendo una analogía, es que las barras del precio son el vehículo, es un automóvil cualquiera, y el volumen es el combustible. Si nosotros tenemos un vehículo muy grande y este tiene un poco combustible, se va a esperar que el vehículo avance muy poco. En el precio es exactamente lo mismo. Si nosotros no tenemos mucho combustible, vamos a ver que nuestro vehículo no avanza lo suficiente. Y a nosotros esto nos va a ir dando las pistas de que el profesional le está faltando fuerza o está realizando algún tipo de manipulación o incluso que el precio se está moviendo solamente con un momentum. Haciendo la analogía del momentum con el vehículo, pues si nosotros tenemos un vehículo y simplemente le quitamos el freno y estando en una pendiente, el vehículo va a bajar y no va a necesitar ni siquiera combustible, no va a necesitar aceleración.
entonces el precio también se mueve de esta forma. Si un vehículo viene muy acelerado, con mucha fuerza y empieza una subida, de igual manera el precio va a seguir cierto impulso, al igual que el vehículo, hasta que se le acabe la fuerza y vaya nuevamente a retroceder, ¿verdad? Entonces siempre vamos nosotros a considerar el volumen como el combustible del vehículo, ¿sí? Entonces, con estas premisas, con esta pequeña introducción, al momento en que nosotros empecemos a leer los gráficos conforme al BCA, vamos a tener siempre presente estos dos conceptos que lo tengo aquí descrito. El primer concepto es la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué es esto? Quiere decir, primero, sabemos que oferta se refiere a la venta, es decir, a lo que mueve el precio a la baja, y la demanda corresponde a las compras o la fuerza que impulsa el precio al alza. Entonces, ¿de qué habla esta ley de oferta y demanda? En la que nos indica a nosotros que el precio va a subir cuando exista más demanda, es decir, cuando los compradores estén muy fuertes, el precio va a subir. ¿Cómo sabemos que el precio empieza a subir con fuerza? Con el volumen. Si tenemos un volumen que empieza a crecer mientras el precio sube, es evidente que existe más volumen comprador en la sesión que volumen vendedor. Y también, a su vez, el precio puede subir cuando no exista presión de la oferta, es decir, cuando no hay vendedores. Este es el momentum que les hablaba hace unos segundos. Si el precio tuvo mucha fuerza en un momento dado, el precio irá al alza, pero esa fuerza va a continuar al alza a pesar de que ya no tenga volumen, porque la fuerza anterior está impulsando al precio arriba eh, sin mayor esfuerzo. Es decir, es solamente un impulso. En algún momento se va a agotar, es verdad, pero también el precio va a subir si es que no hay oferta, es decir, no existe la fuerza contraria a una subida. Por el otro lado, el precio puede bajar cuando exista más ventas o más oferta. Es decir, si la oferta o los vendedores presionan el precio para abajo, este va a bajar, ¿sí? Pero también puede bajar cuando no exista fuerza de demanda, es decir, no existan compradores. ¿Qué quiero decir con esto? Si utilizamos nuevamente la analogía del vehículo, si yo estoy en una pendiente a la baja en mi vehículo y yo acelero, este va a bajar muy fuerte, muy rápido. Pero en algún momento, cuando yo dejo de acelerar y el camino empieza a ponerse plano, incluso así sea que el camino comience a tener cierta pendiente, el vehículo va a seguirse moviendo. ¿Por qué? Primero, existió mucha presión, es decir, mucha aceleración del vehículo, y luego porque la demanda se ha retirado, es decir, no tengo pendiente en contrario, es decir, solamente tengo una bajada. Entonces el vehículo va a seguir moviéndose mientras no exista una planicie o una pendiente al alza muy fuerte, con mucha inclinación. Entonces el vehículo siempre va a seguirse moviendo hasta que aparezca una fuerza contraria. Que en el caso de los mercados, si es que la oferta está presionando, será la aceleración, y cuando no hay demanda, es decir, no hay compradores, el precio seguirá bajando, pero no tiene necesidad de que exista mayor volumen. Segunda ley, la ley del esfuerzo versus el resultado. Leamos un poco el concepto. El esfuerzo en el mercado será representado por el volumen, lo que les mencionaba anteriormente, mientras que el resultado lo van a representar las barras del precio. En una tendencia será considerada apoyada por el profesional cuando se encuentre acompañada de volumen. Es decir, el profesional está inyectando recursos, esfuerzo, dinero para que el precio se mueva. Caso contrario, se estaría frente a una falta de interés. Es decir, si el precio está subiendo y no tengo volumen, ese es un momentum, tal vez de una fuerza anterior, pero quiere también decir que el profesional no está apoyando esa compra. Es decir, en algún momento el precio va a caer. Y por otro lado, cuando existan volúmenes excesivos y el volumen no continúe en la dirección prevista, significa que el profesional estará haciendo lo contrario, es decir,
con lo que se conoce comúnmente en los mercados como una manipulación. Utilicemos nuevamente la analogía de los vehículos. Si yo estoy con un vehículo en una pendiente, estoy subiendo, estoy acelerando cada vez más a mi vehículo. Pero mientras la pendiente empieza a tener una inclinación más fuerte, más vertical, por más que yo acelere, el vehículo va a llegar a un momento en el que ya no podrá continuar subiendo. Así yo lo acelere, incluso llegar al punto de dañar la máquina del carro, con mucho esfuerzo, el vehículo no sube, no continúa porque la pendiente simplemente es muy fuerte. Entonces, lo lógico, nosotros como dueños del vehículo, será dejar de acelerar y dejar que el precio retroceda nuevamente para buscar otro camino o para tomar cierto impulso o encontrar otra forma para subir el vehículo y superar esa pendiente. En el precio sucede igual. Si el precio está al alza y en un momento yo tengo mucho esfuerzo, es decir, demasiado volumen, y el precio no desplaza, no continúa al alza, quiere decir que en ese momento existe demasiado esfuerzo de la demanda, pero no sube. Mientras nosotros pensamos que ahí están comprando el profesional, es totalmente lo contrario, porque la fuerza que está superando a la demanda, es decir, al alza de precio, son las ventas. En ese momento el precio se está topando con demasiadas ventas que no puede enviar el precio al alza y por eso el desplazamiento va a ser muy pobre del precio. Y lo lógico será que en un momento el precio retroceda para buscar otro momento cuando superar esa resistencia, en este caso, o simplemente retrocederá a tomar mayor impulso, es decir, a buscar otra zona de demanda, de compras, para poder brincar la zona que no ha podido superar anteriormente. Y en la baja sucede también lo contrario. Si yo estoy en un vehículo, en una pendiente con una bajada o en un camino plano, va a llegar un momento en que tal vez yo me encuentre con una pared y por más que yo acelere el vehículo para que continúe bajando, que se continúe desplazando y no puedo superar una zona o esa pared, simplemente lo que tendré que hacer con mi vehículo es dar reverso al vehículo, tomar impulso e ir con fuerza para romper esa pared. Igual en el precio sucede en el mercado lo mismo. Si el precio está bajando y encuentro mucho volumen y el precio no continúa a la baja, es porque en esa zona existe mucha demanda. Los profesionales están comprando de una forma masiva, tanto que no permite que el vendedor avance a la baja. Bien, entonces, así nosotros podemos ir viendo en los gráficos cómo si tengo mucho volumen y el precio no avanza, es porque el precio hará lo contrario, es decir, se irá al otro lado. Y de igual manera, si el precio se está moviendo y no hay volumen, tengamos por seguro que en algún momento el precio caerá o en este caso el precio subirá simplemente porque no existe la fuerza contraria del mercado. En el mercado siempre van a existir dos fuerzas, la fuerza de la demanda y la presión de la oferta. Si una de estas se retira del mercado, la otra será la que domine la dirección. Continuemos. Con estos conceptos, recordando que vamos a analizar siempre las barras del precio con el volumen y sobre todo vamos a analizar lo que es la oferta y la demanda y qué tanto el profesional se está esforzando para mover el precio, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, para estudiar el BSA, nosotros vamos a utilizar las barras del precio. En el BSA, nosotros lo único que nos va a importar es el tamaño de la barra o del spread y en dónde cierra la sesión. No nos va a interesar en dónde abre la sesión, es decir, el precio de apertura, y sobre todo tampoco nos va a interesar si es que esto es una barra, no sé, una vela de color verde, una vela de color rojo, eso es en realidad irrelevante, solo nos va a interesar el cierre y el tamaño del spread. Bien. Aquí entra el volumen y si ustedes pueden revisar los videos anteriores de las bibliotecas de introducción al trading, podrán encontrar el video que se publicó la semana anterior respecto a el volumen.
cómo ir leyendo el volumen, si este va a un aumento o está decreciendo, y sobre todo una lectura de una forma comparativa, ¿sí? Con esta idea y con este video que ustedes lo pueden también ya revisar y cuyo enlace lo voy a dejar en la descripción de este video, van a encontrar esta idea. Si el precio, como ven, está subiendo y el volumen está creciendo, esto es considerado como una armonía del precio. Si el precio retrocede y este, como ven, el precio empieza a desplazar muy poco y el volumen disminuye, es la intención del que el profesional no quiere caer. Es decir, hay falta de interés en caer. Y nuevamente, si el precio sube y continúa un volumen creciente, existe armonía de los movimientos del mercado con el volumen. Y podemos estar conscientes y seguros de que en este momento existe lo que se conoce como una tendencia sana. Por el contrario, lo que se conoce como una divergencia. Si el precio empieza a caer y el volumen disminuye, esto es considerado una ausencia de oferta, es decir, no quiere vender. Pero si el precio empieza nuevamente a subir y el volumen aún así continúa decreciendo, quiere decir que no hay ni intención de caer el precio y mucho menos intención de enviarlo al alza. Considerado esto, la ausencia de oferta o ausencia de demanda. Y así también la divergencia. Si nosotros vemos estos patrones en la que luego de una tendencia sana, el siguiente impulso al alza, el volumen empieza a decrecer, en algún momento, en un futuro inmediato, el precio puede retroceder. Y por eso aquí lo gráfico que el precio empieza a caer, pero ya con un volumen creciente. Es decir, esta dirección alcista empezó con esta divergencia a confirmar su cambio de dirección. Siempre vamos a ir leyendo el volumen con los movimientos de los precios. Aquí nosotros debemos entender algo. Y lo que mencioné en el video del volumen. No nos interesa cómo el precio se desplace en una dirección. A nosotros nos va a interesar, cuando estudiemos el BCA, cómo retrocede el precio en cada uno de los retrocesos, sean estos tendencias alcistas o tendencias bajistas. Porque si yo veo un retroceso que tiene poco volumen, es una evidencia, es una pista de que el profesional va a continuar la dirección anterior. ¿Sí? Ahora bien, algo muy importante que debemos tener en cuenta y es saber identificar. Primero, una up bar o barra alcista de una down bar o barra bajista. Aquí sí yo utilizo las barras porque si utilizo velas en ocasiones, dependiendo de la apertura, es lo que van a pintar las velas de color rojo o color verde, pero a nosotros eso nos va a llevar a confusiones y por eso utilizamos barras. ¿Qué es una barra alcista? Simplemente cuando el precio está sobre el precio de apertura de la barra anterior. ¿Qué es una barra bajista? Que el precio de cierre esté por debajo de del cierre de la sesión anterior. Y aquí vamos ya a ir entrando un poquito más en la diferenciación de cada una de las barras. Podemos tener barras estrechas, barras promedios, es decir, que su tamaño va a estar de cierta forma similar en todo un momento, y barras amplias. Estas son las barras consideradas para la intención del profesional, sea alcista o bajista, o incluso para las manipulaciones. Y vamos a estar muy atentos a eso y en los futuros videos, cuando ya entremos a ver fortalezas y debilidades del mercado, van a poder entender esto de la manipulación profesional. Así es que suscríbanse y no se pierdan los siguientes videos que van a ser privados solo para suscriptores. No lo olviden. Algo muy importante cuando vamos a leer el precio conforme al BCA es tener en cuenta y ser conscientes de en dónde cierra la sesión. Si yo tengo mi spread, puedo tener un cierre a la mitad o a su 50%. Puedo tener un cierre en máximos. Puedo también, como acá ven, un cierre en mínimos. Y puedo tener un cierre cerca de máximos o lejos de mínimos también. Y acá también puedo tener un cierre cerca de mínimos, cerca del mínimo o lejos del máximo. Esto, al momento que ustedes comiencen a identificar, van a poder ir entendiendo cuáles son las fortalezas verdaderas del mercado, las debilidades y sobre todo las manipulaciones.
Dependiendo también del tamaño del cuerpo, porque si tengo un spread o un cuerpo estrecho, como lo vimos en la diapositiva anterior, cuerpo estrecho, este también puede tener cierre a la mitad, cierre en mínimos, en máximos, o lejos de mínimos o lejos de máximos. ¿Sí? Eso siempre tenemos que ir realizando en la lectura de gráficos conforme lo hace el profesional. Sesión por sesión, barra por barra, pero sin olvidar todo lo que hay a la izquierda del gráfico, es decir, el histórico. Hasta aquí este primer video, que en realidad es un video muy sencillo, un video introductorio, y desde el siguiente video vamos a comenzar ya a estudiar los signos de debilidad y los signos de fortaleza del mercado. Vamos a entrar en detalle a estudiar cada una de estas barras, que es conocida como el clímax de compra, es decir, cuando el profesional ya no quiere continuar comprando, es decir, llegó a su máximo de compras y lo que va a venir en un futuro es una caída del precio. Tenemos también el uptrust, un end of racing market, que esta es una barra muy bonita de identificar por cuanto tiene algunas particularidades que cumplir de forma estricta, y a partir de ahí el precio ya no va a subir. Ese va a ser el máximo y a partir de ahí el precio se desplomará. Tenemos conocidos el reversal y sobre todo algo muy importante, las barras de la no demanda. Estas barras de no demanda son las barras conocidas como los test profesionales. Si yo tengo una de estas barras confirmadas, es porque el profesional ya deshizo todo lo que había en el mercado y lo único que le queda es subir. Estos van a ser los gatillos de entrada, así es que no se pierdan este video. Y de una forma similar, pero en contrario, tenemos los signos de fortaleza, los clímax de ventas o los finales de las tendencias bajistas. Tenemos los spring o los checkouts, conocidos como las sacudidas finales antes de que el precio continúe al alza. El bad holding, es decir, el piso del mercado. A partir de ahí, el precio lo único que va a hacer es subir y no va a parar de subir. Conocido también como tenemos el stopping volume, un reversal alcista y también nuestro signo o nuestro test para poder comprar, que es la no supply. O otro gatillo más de entrada y lo que el profesional confirma efectivamente en el mercado. Olvidándonos de cruces de medias, olvidándonos de el RSI y lo que ahora sabemos es Smart Money y los order block y demás. Las no demandas y las no supply son los test que el profesional realiza en el mercado efectivamente antes de moverse. Así es que no se pierdan estos videos que son de mucha ayuda y de mucho valor. Cuando nosotros finalicemos todos estos videos y ya sepamos diferenciar bien los signos de debilidad y fortaleza, y sepamos ya lo que es la oferta y la demanda y sobre todo el esfuerzo contra el resultado, vamos a empezar a realizar y a estudiar videos que de igual manera van a ser privados solo para suscriptores. Van a poder ustedes ver y estudiar la metodología de Wyckoff, es decir, procesos de acumulación y distribución, cuándo el mercado se va a detener y cuándo va a comenzar a ir comprando, ir vendiendo poco a poco antes de los movimientos, ¿sí? Esto de Wyckoff son las tendencias laterales cuando el precio se queda descansando, ¿sí? Así es que no se pierdan los videos, suscríbete y obtén estos videos y estas clases de forma gratuita. Nos vemos en los siguientes videos, espero verte ahí.